Vaya conmigo a Mateo capítulo 1 y vamos a leer la porción del versículo 18 al 25, donde estaré la mayor parte del tiempo concentrado en este texto. Y vamos a ver el relato bíblico del nacimiento de Jesús según Mateo, según el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y no crea que fue que decoramos así este lugar porque iba a predicar de esto, ¿sí? Aunque cae muy a tono con lo que vamos a hacer, pero no era la idea, no. Estamos aquí, como sabemos, de pasada, si el Señor lo permite. Bueno, capítulo 1, versículo 18 de Mateo comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María, su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Algo que nos recuerda esta época en la que vivimos de festividades acerca del nacimiento de Cristo es que la vida de Cristo, mis amados, está llena de aparentes paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación, una idea que parece contradecirse a sí misma o parece contradecir la lógica común, pero cuando se reflexiona profundamente en esta idea, en esta afirmación, revela una verdad oculta o un significado aún más complejo. No es una contradicción lógica simple, sino una contradicción aparente que nos hace cuestionar nuestra percepción de la realidad. ¿Y por qué digo que la vida de Cristo está llena de paradojas, de estas aparentes contradicciones? Pues vemos cosas como el Dios eterno naciendo vulnerable en un pesebre, el omnipotente en la debilidad, Dios hombre, cuando vemos la encarnación, el infinito en lo finito, Dios siendo hombre, el verbo encarnado, que es creador, y el creador caminando entre las criaturas. La omnipotencia divina manifestada en la fragilidad de un bebé envuelto en pañales, un rey sin corona. Jesús, quien es la vida, muriendo para dar vida a la humanidad. El aparente fracaso de la cruz, que fue esa cruz que parecía un fracaso su victoria. El Rey de Reyes, rico en todos los aspectos, naciendo en una pobreza extrema, sin ninguna riqueza terrenal, para enriquecernos a todos nosotros espiritualmente. El que lava los pies de sus discípulos, pero es el líder supremo. Estas son muchas paradojas que nos trae la vida de Cristo a nosotros los humanos, aparentes paradojas. Y lo que nos muestra Mateo, aún para continuar en estas paradojas, es que Mateo comienza su evangelio y cuando vemos ese capítulo 1, los primeros versículos, nos encontramos con la genealogía de Cristo.
Y esa genealogía de Cristo es una paradoja en sí misma. Vemos que Mateo intencionalmente muestra la debilidad del Señor, muestra la debilidad del Rey Todopoderoso. Y dice, ¿cómo la debilidad? Bueno, la debilidad en su genealogía, no la debilidad en Él, la debilidad en su genealogía. Cuando se escribió una genealogía no había que incluir los nombres de las mujeres. Pero qué impresionante cómo Mateo ahora en el capítulo 1 nos muestra nombres como el de Tamar en el versículo 3, que se vistió de prostituta para engañar a Judá y poder tener un hijo. Vemos mujeres como Rahab, que era una prostituta formalmente, que Dios salvó. Vemos mujeres como Ruth, una moabita. Vemos mujeres como Betsabé, una mujer adúltera. No fueron las demás mencionadas, fueron estas mencionadas. De lo débil vendría el Rey Todopoderoso. Vemos no tan solo eso, sino que vemos a Jeconías en esta genealogía ahí en el versículo 11. Su padre fue Jeconías, este rey perverso, que cuando usted lee la historia en Jeremías, Dios maldice la sangre de Jeremías, maldice toda la genealogía de Jeconías. De hecho le llama Conías en Jeremías, pero es el mismo. Es una sangre maldita, ninguno después de él sería rey legítimamente delante de Dios. Y este es el linaje de David. En el ámbito humano no había nadie que pudiera ir al trono. La monarquía en una manera humana terminó con Jeconías. Dios toma la debilidad del hombre y se glorifica. Y glorifica al Rey de reyes y Señor de señores. Nos da en Lucas 3:23 la contestación cuando nos presenta la genealogía y vemos cómo Jesús tenía esa sangre real directamente de David a través de María, a través de Natán, uno de los hijos de David. Lo que nos muestra que no había absolutamente más nadie que pudiera sentarse en el trono. Más nadie que pudiera tener esa genealogía perfecta. Vemos cómo era esa genealogía por parte de José, su padre legal, era el que le tocaba el trono si hubiera todavía una monarquía en ese momento. El padre legal de Jesús, ese esposo de María, era el que debía estar en el trono, pero no estaba en el trono porque Dios maldijo esa sangre de Jeconías y toda su descendencia. En el ámbito humano vemos como ahora Mateo presenta al rey y decimos, pero Mateo, no pudiste haber escondido todos estos detalles. ¿Cuál era la idea, Mateo? No tenías que escribir eso. Pero sabemos que la palabra de Dios es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y precisamente es el Espíritu Santo. Era la intención del Espíritu Santo que tuviéramos esto, que tuviéramos esta paradoja. Hermanos, los evangelios fueron escritos con propósitos humanos, pero especialmente divinos. Vemos esos dos autores, el autor humano, pero el autor divino, el Espíritu Santo. Lucas, por ejemplo, nos dice, he aquí el hombre. Marcos nos dice, he aquí el siervo, más o menos resumiendo los evangelios. Juan nos dice, he aquí vuestro Dios. Pero Mateo nos dice, he aquí nuestro rey. He aquí nuestro rey. Ese es el tono, ese es el mensaje principal del evangelio de Mateo. He aquí nuestro rey. Y lo dice desde el capítulo 1, presentando su genealogía como cualquier rey, con la diferencia que nos muestra todas sus debilidades. Nos muestra esto, que nosotros decir que Jesús es nuestro rey, esto no pudo haber sido escrito por un hombre solamente, porque los hombres hubiésemos hecho cualquier arreglo para que lo feo no se viera, para lo que pensábamos que estaba mal, que dañaría la historia, no se viera, lo cual es una evidencia más que es inspirado por el Espíritu Santo.
¿Cómo nos podríamos haber inventado una historia de un rey que tiene 3 mujeres que deshonran en una manera, ¿verdad? Y sabemos que son mujeres redimidas por el Señor, pero sus historias no ayudan. Los reyes como Manasés, un hombre perverso. Mateo nos dice: he aquí nuestro rey. Pero para ser rey tiene que cumplir con el linaje real. Cuando nosotros pensamos en una monarquía que no tiene rey, hay un problema. Cuando pensamos en una monarquía que es un rey humano, si lo pensamos en el caso de nosotros los hombres, un rey humano que no tiene cómo probarse el linaje de aquel que toma el trono, ahí se acaba la monarquía. El tema de que se cumpla con el linaje real es un asunto muy, muy serio. Si hay algo que trae dudas acerca de ese descendiente que va al trono, y usted puede ver muchísimas historias cuando había monarcas en la tierra, era más común, ese era el asunto. Ese era el asunto, que fuera realmente sangre, tuviera la sangre real para tomar el trono. De hecho, vemos el caso de Inglaterra, como el rey Carlos no podía tener un hijo varón y quería divorciarse. Y por eso es que surge toda esta situación donde se desconecta de la Iglesia Católica Romana, porque no le permitía el divorcio para poder recasarse, para poder tener un hijo y poder que la monarquía continuara. Aquí tenemos algo grave: no hay rey sobre el pueblo de Dios. No hay rey sobre el pueblo de Dios. Este es el momento donde Mateo contesta estas preguntas y prueba el linaje real. Fíjese que cuando usted mira cómo probamos un linaje real, ¿verdad? La pregunta del linaje real nos lleva a preguntar: ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Eso es lo que estamos buscando. ¿Él tiene el derecho a reinar? Bueno, vamos a buscar de quién es hijo. Esa es la pregunta. Y eso es lo que nos contesta Mateo en este capítulo 1. ¿De quién Jesús es hijo? Esta es la pregunta más importante. Este linaje real implica una investigación genealógica profunda, usando registros históricos y genealógicos, pero además lo que conocemos ahora como un ADN, en cierta manera, para hacer una conexión que es genética. Porque puede haber documentos escritos históricos, a lo mejor alguien fue reconocido como hijo legalmente, pero no era un hijo en la sangre, no era un hijo, el ADN no estaba ahí. De hecho, que vemos a través de la historia casos así interesantes. Tenía que no tan solo estar reconocido como hijo legalmente, sino que tenía que tener el ADN correcto para tomar la posición de rey. Y déjeme decirle que los judíos hoy día esperan un Mesías porque han rechazado a Cristo, pero no tienen manera de cómo probar su linaje. En el año 70 todo fue destruido. No hay absolutamente nadie que pueda levantarse en este mundo y decir: yo soy el Mesías. No hay récord históricos, no hay manera, no hay genealogías, no hay manera. Los judíos que ahora tratan de buscar, todo está con lagunas entre medio. No hay manera que alguien se levante y diga: yo soy del linaje de David. Lo cual nos indica que eso solamente ocurrió hasta Cristo. Después del año 70, para la gloria del Señor, no hay nadie que pueda reclamar eso. El último que hizo eso fue Cristo. Jesús le preguntó a los fariseos, en una confrontación, Jesús le pregunta a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Eso está en Mateo 22:42, hablando de David y del misterio de que David le dice: siéntate a mi diestra. Dice
el Señor a mi Señor. Y el Señor le dice, pero ¿cómo David le dice es padre y pero es su Señor? Pero esa es la pregunta, ¿de quién es hijo? Le preguntó Jesús a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? Y de la misma manera que Jesús le preguntó a los fariseos, hoy en cada celebración de Navidad que acontece en este mundo se le hace la misma pregunta al mundo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque sin duda vemos que celebran con un pesebre y con un niño. La pregunta es, ¿de quién es hijo? Y esa es la pregunta que Mateo contesta en este primer capítulo. Y hoy en estos versículos en particular vamos sobre uno de los fundamentos del cristianismo, el nacimiento virginal de Jesús, su linaje divino. Y en la Biblia podemos asombrarnos, mis amados, con nacimientos milagrosos, como fue el caso de Isaac, Sara, ya una mujer casi de 100 años pariendo un hijo. Vemos, Dios puso su mano para que eso ocurriera. Vimos, por ejemplo, el caso del nacimiento de Sansón, su madre también era estéril. Vemos el caso, por ejemplo, de Samuel, Ana orando por un hijo, también no podía tener hijos y Dios concedió un hijo. Vemos el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, Elizabeth, queda a mayor de edad, no podía tener hijos, era estéril y también tiene hijos. Vemos estos nacimientos asombrosos que sin duda son milagros de Dios, pero nada como el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y Satanás sin duda ha tratado de falsificar el nacimiento virginal, subestimar, desprestigiar el nacimiento virginal de Jesucristo a través de la falsa religión, queriendo desenfocar el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, usted ve historias mitológicas como los romanos, dice que Zeus tuvo un hijo sin contacto. Vemos Buda, por ejemplo, la concepción de Buda, su madre dijo que fue un elefante quien le insertó el hijo en el vientre. Vemos también el hinduismo, que creen en las reencarnaciones y todo esto, y piensan que una de las deidades principales de ellas también descendió al vientre de una mujer. Esas son las maquinaciones de Satanás. Cómo estas religiones falsas han puesto todos estos asuntos para que entonces ahora te sientes con alguien y dices, bueno, eso que dicen de Jesús es lo mismo que dicen los hinduistas, es lo mismo que dicen los budistas y así sucesivamente. Satanás, como desde el principio, trae confusión para que la verdad sea escondida y cómo la esconde entre muchas mentiras. Y eso es exactamente lo que vemos en una época como esta, donde se dice celebrar la encarnación del Hijo, pero esa verdad está escondida entre muchas mentiras. Mis amados, la teología cristiana se basa en la realidad de que el Verbo fue hecho carne. El nacimiento virginal de Cristo, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión a los cielos y su retorno eventualmente son esenciales para el Evangelio. Si hay algo de eso que es rechazado, de lo que he mencionado, hay algo que es rechazado, todo el Evangelio es rechazado. Y en los primeros 17 versículos, aquí en el capítulo 1, Mateo nos ofrece el linaje humano de Jesús, su descendencia real desde Abraham, a través de David y a través de José, el esposo de María, su padre legal, porque no es su padre legal. Pero ahora en este texto del 18 al 25 nos muestra su linaje divino. Y estaré enfatizando 5 puntos importantes en cuanto a que este rey que nació, cuando vemos ahora este linaje divino, nos damos cuenta de 5 Cs, ¿verdad? Van a ser 5 Cs importantes. Primero, que el rey que nació fue divinamente concebido, pero también fue divinamente comunicado, fue divinamente comisionado, fue divinamente confirmado y divinamente conservado.
Vamos con el primer punto, cuando decimos divinamente concebido. Ahí en ese versículo 18, perdónenme, nos dice Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esos primeros versículos ya nos han hablado de su genealogía humana. 17 versículos para hablar de su genealogía humana, pero un solo versículo para hablar de su genealogía divina. Él descendió por medio de un acto milagroso y exclusivo de parte del Espíritu Santo. Lo que tenemos en la Escritura es una afirmación del Espíritu Santo como un hecho para no ser debatible. Cuando usted mira en el capítulo 1, versículo 1, que dice el libro de la genealogía, esa palabra genealogía, que tiene una raíz, cuando usted la mira en el original, es Génesis. De igual manera, cuando usted ve el versículo 18 y dice el nacimiento, la raíz de esa palabra es la misma, Génesis. O sea que vemos una división natural en este capítulo. Estamos hablando de la genealogía humana, ahora vamos a hablar de la genealogía divina. Mateo está dando un relato paralelo, con la diferencia que en un lado tiene 17 versículos y en un lado tiene un solo versículo. Existe poca información acerca de María, como nos habla también esta porción del texto. Tenemos algunos datos importantes en la Escritura. Era hija de Elí, teníamos que saber que era descendiente de David. Nos habla de que su hermana también era Salomé. Esta Salomé que era madre de Jacobo y Juan. También nos menciona Elizabeth, que era parienta de ella, la mamá de Juan el Bautista. Y lo otro que sabemos es que estaba desposada por José. De José sabemos mucho menos. Su padre era Jacobo y que trabajaba como carpintero. Pero lo más importante que sabemos de José es que era un hombre justo en este contexto, dejando saber que era un hombre con una fe verdadera en el Señor. Y lo vamos a ver porque esa fe, vemos el fruto de esa fe a través de esta porción bíblica. María, como vemos en el relato de Lucas, fue una mujer piadosa y sumisa a Dios. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 1, vemos cómo recibe María este llamado, esta misión de dar a luz al Salvador. Nos habla mucho de su carácter. Si vemos ahí en Lucas 1, versículo 26, nos dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira la contestación de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? María, la preocupación mayor es: yo entiendo ese mensaje, pero lo que no entiendo es cómo va a pasar esto. Yo soy virgen. Porque claro, en la mente de cualquier humano es decir, bueno, no puede una virgen dar a luz. Lo cual vemos el carácter de ella, el carácter de una mujer piadosa que no ha participado en fornicación, nada de estos asuntos. Vemos cómo se ha mantenido
para el Señor, para su futuro esposo, y así para el Señor. El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habla de la parente Elizabeth. En el versículo 38 vemos que dice: entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow, qué carácter más humilde, qué sierva del Señor, más sumisa a la voluntad de Dios. Vemos aquí la reverencia, la gratitud, el amor humilde de María. Lo vemos aún más adelante en el Magnificat, en el versículo 46. Vemos a María diciendo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vemos que no era una mujer que estaba separada de las Escrituras, sino que conocía las Escrituras. José y María eran muy jóvenes. A lo mejor María podía tener entre 12 y 16 años. Era la edad que se puede estimar. Igual se entiende que José, en el caso de José, es un poco más difícil porque no tenemos muchos detalles, y podría haber un hombre mayor, mucho mayor que ella, desposándola. Pero también, en manera general, podríamos pensar que ambos eran jóvenes, aunque no podemos llegar a esa conclusión. Sí, en el caso de María, por el término que se utiliza como virgen, también implicaba joven, doncella. Era un matrimonio hebreo, como usted a lo mejor ha escuchado antes. Hay dos partes, dos etapas en este matrimonio. Había una parte de compromiso y luego esto llevaba a la ceremonia de bodas. Esta parte del compromiso era un contrato en el cual el padre de la novia recibía un dote o un precio de la novia, y era pagado por el novio y su familia, y con este mismo dote normalmente se podrían cubrir los gastos de la boda y los gastos de la novia en medio del proceso de seguir viviendo con sus padres. Pero una vez este contrato se hacía, cuando este contrato se hacía, ya se consideraban legalmente casados. Se consideraban legalmente casados, aunque no se había consumado el matrimonio, no había habido ningún tipo de intimidad hasta que llegara la celebración de la boda. Era también un periodo de prueba, una demostración de fidelidad. Normalmente en ese periodo el novio y la novia no tenían contacto, tenían muy poco contacto. O sea que José y María sin duda no habían experimentado ningún tipo de contacto íntimo. Y lo vemos ahí en el texto cuando regresamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vemos que antes de que se llevara a cabo el matrimonio, o sea que estaba en esa fase de entremedio donde todavía el matrimonio no se había consumado. Y vemos en el contexto de los versículos que José sin duda no había estado con ella, porque él tuvo dudas si la quería dejar, porque sabía que si tenía algo no era de él. O sea que nos dice claramente el texto que no habían tenido ningún tipo de relación íntima entre ellos. La virginidad de María era una evidencia importante de su piedad. Y por eso es que María lo único que cuestiona al ángel el hecho de cómo se haría esto si era virgen. Y este testimonio es necesario, hermanos, porque no se crea que se ha levantado gente a atacar el testimonio de María, a decir que esto era un hijo de un romano, a decir que esto era un hijo de otro hombre. No, mis amados, la palabra de Dios es clara, es contundente, y hay evidencia sobre esto. Esta virginidad de María no solo protege el carácter moral de María, sino la legitimidad del nacimiento de Jesús. Esto es un no negociable. La virginidad de María protege la naturaleza del divino Hijo de Dios, del Verbo hecho carne. O sea que si alguien se atrevería algún día a decir, bueno, pero ¿y qué importa si no era virgen? No, sí importa todo. Se desmorona todo lo que creemos los cristianos. Es importante recalcar que la Biblia no le llama a José padre de Jesús.
No le llama a José padre de Jesús. Claro, tenemos algunos textos donde las personas llaman a José el padre de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 4:22 se preguntaron, ¿no este es el hijo de José? Bueno, de manera legal y social, para efectos Jesús era el hijo de José. Pero la Biblia no dice que Jesús era el hijo de José, sino que narra lo que las personas decían. En Mateo 13:55 también dice, ¿no este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, automáticamente no era el Mesías, no es divino, no podía ser Salvador. Entonces no podemos creer en absolutamente nada de lo que ha dicho. La concepción de Jesús por parte del Espíritu Santo ha sido expresada claramente en la Escritura, aunque no deja de ser un gran misterio, mis hermanos. Ha sido expresada en la Escritura y no está para nuestra interpretación. Está claramente establecido por el Señor sin tener que dar explicación a los hombres. Sabemos que es algo milagroso que Dios ha hecho. Nos preguntamos por qué es misterioso, porque nos preguntamos, pero ¿cómo este Mesías es Dios y hombre, con origen humano y origen divino? Y hermanos, aceptamos ese hecho por fe. Como vemos ya en breve en Isaías narra el texto en el capítulo 7 versículo 14, es una profecía que se había de cumplir. Pero también en Génesis aún nos habla de esto cuando nos menciona en Génesis 3:15, entre tu simiente y la simiente de Eva. En una parte técnica es raro el hecho de que hable simiente en Eva cuando normalmente la simiente pertenece al hombre. Pero en el texto en Génesis ya nos está diciendo simiente Eva. Lo que nos habla de esa concepción del Espíritu Santo desde ahí, desde Génesis 3:15. Como he dicho, en la parte técnica la simiente pertenece al hombre, pero en Génesis 3:15 no involucra al hombre, sino la simiente, habla de la simiente de Eva. Es la impregnación, ¿verdad?, de María por parte del Espíritu Santo. Es el único caso en la historia humana donde una mujer tenía en su interior una simiente que no provenía de un hombre. Por eso nos dice el texto, engendrado por el Espíritu Santo. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo escribe, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No hay padre humano en ese versículo. Él participó en la carne, el verbo fue hecho carne, pero no tenía un padre humano, sino un padre celestial. Si no, no podía haber sido el cordero perfecto inmolado que pagara por el pecado. Divinamente concebido. Pero también, mis hermanos, divinamente comunicado. Lo vemos en el caso de la vida de José. A José se le consideraba marido de María, pero vemos un problema grave, en la vida de José. Imagínese esta situación, nosotros en ocasiones como que no nos ponemos en el lugar. Imagínese usted habiendo desposado, en este caso nosotros lo llamaríamos novia, a pesar de que en este contexto ya eran esposos. Y de momento usted se entera de una noticia como esta, está embarazada. Bueno, ¿qué va a venir a su mente? ¿Qué viene a la mente de un hombre? O sea, no era que José no era un hombre justo, es que es humano y es lógico. Alguien le embarazó. Pero vemos aún a José, un hombre piadoso, y en una manera no sabemos qué había en su mente, si le había creído a María o no. Pero mis hermanos, aquí estaba pasando lo más importante de toda la historia de la humanidad. Dios no dejaría esto a la decisión de José. Dios le comunicó divinamente a José, porque había un dilema grande en el corazón
de José. Habían unas normas, había una moral que seguir. ¿Cómo me casaría yo con una mujer que ha sido embarazada, que está embarazada? Él sabía que no era el padre de esa criatura, pero también amaba a esa mujer. Y lo vemos en el texto cuando en el versículo, es entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo que denunciarla públicamente. Vemos que hay un amor de parte de José a esta mujer, no quería avergonzarla. José sabía que, como en Deuteronomio 22 decía, esta mujer iba a ser apedreada. De alguna manera había un amor en José de no hacerle daño a esta mujer. José, más allá de cualquier ira o cualquier amargura que podía tener, estaba avergonzado, preocupado por él, pero también preocupado por María aún más que todo. Un hombre amoroso, un hombre verdaderamente justo. No quería infamarle en público, al descubierto, ponerle al descubierto el pecado de ella. Por eso decidió dejarla secretamente. Y cuando vemos esa palabra dejarla en una manera como quiera, el plan de José era divorciarse, pero lo haría de una manera secreta para no hacerle daño a María por un tiempo. Pero Dios comunicaría divinamente a José. Se le aparece un ángel del Señor. Parece que José tenía sueños profundos porque no es la primera vez. Se le aparece como 5 veces a José el ángel del Señor. Lo vemos ahí en Mateo. Parece que era la manera más fácil de hablarle a José dormido. Entonces le dijo: José, hijo de David, no temas. No temas. No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El ángel se dirige a José como hijo de David. Esto es importante porque Mateo, el ángel está reforzando el linaje humano. José es hijo de David, es parte de ese linaje, de esa monarquía. José, como decía al principio, era quien le tocaba el trono. Lo que pasa es que ya la monarquía no estaba funcionando por la maldición que había caído sobre Jeconías. Y a pesar de que Jesús no era hijo de José, Jesús fue el hijo legal de José para efectos de la sociedad. Y cuando le recalca el ángel, lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Aquí vemos un testimonio final del nacimiento virginal. Ese es el testimonio del mismo Señor. Los ángeles son mensajeros de Dios. Nada saldría mal. Dios se encargaría de todo y comunicó providencialmente, milagrosamente a José, para que José reconociera que esto no eran solo las palabras de María, sino que era el plan divino de Dios. Además, en medio de este sueño, también divinamente es comisionado este niño que nacería. Y cuando digo comisionado, en el sentido de cuál sería el propósito, la comisión que tendría este niño, es revelado también a José. En el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí se refuerza la verdad de la concepción divina en cuanto a este niño que es nacido, el cual de una manera implica que lo que el ángel le está diciendo a José juega el papel de padre legal de Jesús. Miren esto qué importante y cómo Dios estima el matrimonio. Dios no rompería este matrimonio. ¿Cómo se vería una mujer sola sin estar casada, criando un hijo en ese tiempo? No hubiese estado nada bien. Dios protege la institución del matrimonio. Y en esta aparición del ángel comunicándole a José el plan divino, ahora José recibe el llamado de Dios en una manera a ser ese padre legal para Jesús.
en un matrimonio. Qué bendición, hermanos, cómo Dios toma todo de una manera tan perfecta. Cada detalle. Y ahora le dice esta comisión que este hijo haría. Y se le dice a José que llamaría al hijo Jesús. Esto es una forma del hebreo. El nombre Josué también significa lo mismo, Joshua o Yeshua. El significado de este nombre es Yahweh salvará. Yahweh salvará. Ese es el significado del nombre Jesús. Todo lo que nosotros pensamos cuando escuchamos, deberíamos pensar cuando escuchamos el nombre Jesús es salvación. Aquel que nacería es la salvación de Dios. Él mismo sería la salvación. Cuando vemos el nombre, por ejemplo, en Josué, traía una esperanza de un Salvador. El pueblo estaba esperando un Salvador, pero en este caso no solo vendría una esperanza de un Salvador, sino que Él era el Salvador. Él es la salvación. Él es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Él es aquella contestación, aquella promesa de redención desde Génesis 3:15, desde que el hombre cayó en pecado. Jesús no vino a salvar a los judíos de la opresión política ni de los males sociales, nada de eso. Su misión era venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Su nombre no solo proclama su misión, sino que también confirma su deidad. ¿Y por qué confirma su deidad? Porque lo que significa el nombre es Yahweh salvará. Y Dios en el Antiguo Testamento se presenta como Salvador. Mire textos, por ejemplo, como Isaías 12:2. He aquí, Dios es mi Salvador. Porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Isaías 43:11. El Señor dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44:6. El Señor dice a sí mismo: así dice el Señor, tu Redentor. Por eso los apóstoles dijeron en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el Salvador, y esto fue revelado también a José. Se le dijo cuál era la comisión de este hijo. Vemos también que ha sido divinamente confirmado. Divinamente confirmado. Dice el 22 y 23: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Vemos esta confirmación divina. El profeta había profetizado y ahora se está cumpliendo la profecía que había sido establecida, y eso lo vemos ahí en el versículo 23, pero viene de Isaías capítulo 7. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Claramente Mateo identifica esto como el cumplimiento de esa profecía. Mateo usa frecuentemente esa palabra para que se cumpliese, y la utiliza con el propósito de que tengamos claridad de que esa profecía ha sido cumplida. Más allá de lo que podamos interpretar en Isaías capítulo 7, que podemos llegar a una interpretación. Ahí, por ejemplo, en esa escena vemos a Acaz, un rey perverso. Pero en general, cuando usted estudia toda esa porción en Isaías capítulo 7, se va a dar cuenta que Dios está protegiendo el linaje del Salvador. Acaz, para efectos, destruiría el linaje del Salvador, pero no sería así, porque Dios ha protegido ese linaje hasta Cristo. Dios no abandonaría a su pueblo. Y la señal más grande
Es que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Claro que el nacimiento virginal es algo asombroso, milagroso, grandioso. ¿Qué palabra podemos utilizar? Pero el hecho de decir que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y podríamos pensar que hay una contradicción. Bueno, pero no se va a llamar Jesús o se va a llamar Emmanuel. Bueno, en el caso de Emmanuel más bien es un título, es una descripción de lo que representaría su nombre propio. Cuando nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios está presente con su pueblo. Eso lo vimos a través del tabernáculo, el arca del pacto. ¿Cuál era la intención? Que la presencia de Dios estuviera con ellos siempre. Vemos el templo para que la presencia de Dios estuviera con ellos siempre. Y ahora miramos, como dice en Hechos 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó. Y esa palabra habitó, cuando la vemos bien, es tabernaculó entre nosotros. Está presente entre nosotros. Jesús es la presencia especial de Dios, la presencia divina perfecta, la chequina que se refiere a la presencia de la gloria del Señor. Ese es el verdadero tabernáculo, Cristo. Ahí vemos que ha sido confirmado divinamente, pero también ha sido, y el último punto, conservado divinamente. Conservado divinamente. Vemos ahí el versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Usted se imagina, hermanos, la presión que podían tener José y María con este llamado tan grande, con este bebé en el vientre de María? ¿Usted se imagina los nervios de José sabiendo que estaba cumpliendo un propósito como este? Usted sabe que nosotros podemos ser extra cuidadosos con los niños, con los bebés, no queremos que se lastimen, no queremos. ¿Usted se imagina después de haber presenciado esto? ¿Cómo podían estar los corazones de María y de José? Porque son humanos. Pero mis hermanos, este es el plan de Dios. Se iba a dar de todas maneras. Dios en su providencia iba a permitir que todo se diera. Que todo se diera de una manera perfecta. Porque Dios es el que conserva. Porque este es el plan de redención. Este es el Hijo amado que sería entregado en la cruz del Calvario. No había nada que iba a poder interponerse, porque dice la palabra del Señor que sus planes no podrán ser frustrados. Y esto nos debe traer a nosotros también paz, hermanos. Los planes del Señor no serán frustrados. Y con esto no les estoy diciendo tienes una licencia para pecar, no, porque si pecas, las consecuencias de tu pecado te va a tocar vivir con ellas. Pero más allá de tus errores, más allá de lo que tú trates de hacer en tu fuerza, y dices, pero ¿cómo haré esto, Señor? ¿Cómo haré este llamado en mi vida como esposa, como esposo, como madre, como miembro de la iglesia, en muchos aspectos? Yo soy débil, Señor. El Señor nos conserva. El Señor conserva sus planes. El Señor hará que todo ocurra de la manera que Él ha establecido. Aún con nuestros errores, aún con nuestros problemas, no, el Señor estará ahí conservando. Lo vemos en la vida de José. Como en la vida de José, este hombre Dios le dio sueños. Y no estoy diciendo que alguien ahora va a tener sueños como los que tuvo José. No, la palabra de Dios ahora nos habla a través. Ya tenemos la palabra del Señor. No necesitamos sueños de ángeles, porque tenemos su revelación completa. Pero miramos cómo Dios a José le dio los sueños para guiarlo en todos los aspectos. Salte de aquí que van a matar a los niños. Salte de acá, muévete acá. El Señor nos cuida en todos los aspectos. ¿Usted se cree que José y María no cometieron errores? Claro que cometieron errores, y muchos eran pecadores. Damos cuenta ahí que José despierta del sueño y esa
había recibido esa revelación de parte de Dios a través de este ángel que se presentó a sus sueños, y vemos cómo José obedeció al instante. Y hermanos, ahí está. Nosotros, cuando sabemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, nosotros no podemos estar preocupados por cómo va a pasar esto, por los detalles. Mira la contestación de María: hágase conmigo, Señor, como usted desee. Hágase tu voluntad conmigo. ¿Cuál es la contestación de José? Obedecer inmediatamente. Está diciendo igual: hágase conmigo, Señor. Si le preguntamos humanamente, ellos sabían que ellos no eran capaces de poder hacer lo que Dios los había llamado a hacer, como nosotros nos sentimos en muchos aspectos de nuestra vida. Pero nosotros no podemos estar enfocados en lo que no podemos controlar. Nosotros tenemos que ser como José y obedecer en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Yo me imagino las preguntas del corazón de José. Yo, carpintero, ¿cómo yo voy a lidiar con este niño? Que yo voy a hacer del padre de este muchacho que es el Salvador del mundo. Pero vemos a José, un hombre simple, un hombre justo, y que empezó a hacer lo que Dios le dijo: quédate con ella, haz cual. Eso es todo. Dios nos ha dado su palabra. Todo lo demás, todas las demás variables que no sabemos cómo se van a dar, están en las manos del Señor. El Señor va a cumplir sus propósitos, amados. El Señor va a cumplir sus propósitos aún en nuestras vidas, aún en nuestro pecado, a pesar de nuestros pecados. Dios va a cumplir sus planes para con su iglesia, para con nuestras vidas, para con tu familia. Sé obediente. Sé obediente. Eso nos enseñan hoy José y María, un hombre y una mujer obediente. Podemos imaginar las grandes preguntas que tenían ellos en su corazón, pero también podemos ver el alivio que había en su corazón de saber que estaban cumpliendo lo que Dios los había llamado a hacer. Hermano, cuando tú haces lo que la palabra de Dios te dice, cuando tú haces lo que Dios ha expresado en su voluntad de manera clara, tranquilo, hermano, ten paz, todo está bien. Todo está bien. Aunque tus ojos vean cosas que digas, pero es que, ¿por qué me pasa esto? Todo está bien. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios se encarga de todos los asuntos. Ahora tendría que José hacer este papel de padre con este niño. ¿Usted se imagina tener un hijo perfecto? Uf. Bueno. Imagínate, sus hermanos lo odiaban. Claro que lo van a odiar. Si este es el que me mis pecados. Todo lo que vemos en José y aún en María es obediencia. Para nosotros es como una paradoja, como decía al principio. Es inconcebible que Dios confiara el plan de redención a su hijo, a una familia en el que hay dos pecadores. Imagínate esto, hermano, tú no le dejas tu hijo pequeño a ninguno de nosotros aquí, que a lo mejor lo podemos cuidar como tú o al mismo nivel, o podemos tenerlo. Imagínate, tú no lo confías a tu hijo pequeño. Dale uno de los bebés y se me va a quedar con tu bebé en la casa, te va a decir no. Dios confió a esta familia ese bebé. Él está en control de todas las cosas. Vemos a José, llevó a Jesús al templo para la presentación. Se escapó con María para Egipto como el ángel le había dicho. Se escapó del edicto de Herodes. Regresó a donde Dios le dijo que tenía que regresar. Un hombre obediente y una mujer obediente. Sabemos que José muere antes de la cruz porque Jesús deja a cargo a María, a su discípulo Juan. No sabemos si muere aún antes del ministerio de Cristo, es algo que no podemos llegar a la conclusión, a pesar de que pareciera, porque no es mencionado.
Nos dice el texto que José recibió a su mujer. Se despertó del sueño, hizo como el ángel le dijo, le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Y la conservó virgen, no hay duda, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Claro, tenía que casarse inmediatamente porque ya estaba embarazada. Se casa con ella, pero la conserva como virgen. ¿Hasta cuándo? Nos dice también el texto. Hasta él era un hombre, era un matrimonio. Así que aquellos que dicen, no, María se quedó siempre virgen. No, María de ahí en adelante ya no fue virgen. Nos dice el texto, en ningún lugar usted va a encontrar eso. Nos dice el texto, cuando Lucas expresa, habla, Jesús era el hijo primogénito de María. Lo narra como primogénito de María, diciendo que hay otros hijos. Porque no dice unigénito de María, dice primogénito de María. Lucas ya está escribiendo porque conoce a los hermanos de Jesús, conoce a los hijos de María. Por eso llama el primogénito de María. Y aquí Mateo nos narra, la conservó virgen hasta... Sí, porque entonces el santo realmente sería José si la conservó virgen todo el tiempo. Las oraciones se las deberían dar a José porque... Pero no, hermano, ninguno de los dos. Es lamentable cómo estos dos hombres fieles, este hombre y esta mujer fieles al Señor, la Iglesia Católica Romana ha hecho unos ídolos terribles de ellos. Lamentablemente malinterpretando la Escritura. Y vemos al final que ya hasta que dio a luz un hijo, interesante que vemos, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Como acto final de la obediencia, ¿verdad? La instrucción al Señor, le puso por nombre Jesús. Esta conversación donde María se le había dicho que le pondría Jesús y él le había dicho que le pondría Jesús, y los dos dijeron, esto no se da comúnmente. ¿Cuál es el nombre de nuestro bebé? Jesús. Ambos confirmados. Eso no pasa entre nosotros, no pasa eso. Hay una lucha ahí entre nombres. Pero el nombre sería Jesús. Deja claro Mateo a través de este evangelio que Jesús es ese rey prometido. Nos presenta este linaje divino, concebido divinamente, comunicado divinamente, comisionado divinamente, confirmado la profecía divinamente y conservado divinamente por nuestro Señor. Pero solo hay dos decisiones acerca de este rey que son mostradas en el próximo capítulo. Y algunos aquí probablemente son precisamente como Herodes. Nos dice el próximo capítulo que después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó y de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentre avísenme para que yo también vaya y lo adore. Algunos entre nosotros o algunos que puedan escuchar este mensaje participan de todo este tema de la Navidad como Herodes, exactamente como Herodes. Sí, yo también lo adoro, yo quiero adorarlo, pero Herodes realmente no lo quería adorar. Nos damos cuenta que luego manda a ejecutar a todos los niños, todos los bebés de esa generación. Era un falso adorador, un falso adorador. Y así hay muchos en esta época. A lo mejor no hacen cosas tan terribles como Herodes, pero la falsa adoración es terrible, no importando cuáles sean
Las consecuencias, la falsa adoración es terrible delante de los ojos del Señor. Y yo le pido al Señor que cualquiera que esté aquí entre nosotros participando de una falsa Navidad, de un falso nacimiento, que realmente usted no tiene un deseo de adorar, realmente líbrese de celebrar la Navidad. Llámele de otra manera, no le diga Navidad, no le diga nacimiento, no mencione el nombre de Cristo. No lo haga por su bienestar. Está siendo un falso delante de Dios. Pero ese no es mi deseo. Mi deseo es que reflexione sobre lo que he predicado. Mi deseo es que usted indague sobre este niño que nació en Belén, que se hizo hombre, que fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Ciertamente es algo milagroso. Y es mi oración que el Señor tenga misericordia de ti. Y que este bebé que nació en Belén, no lo sigas viendo como un bebé, porque no es un bebé. Es el Rey. Es el Rey que nació en Belén. Y Él vendrá. Y Él vendrá sin duda. Él vendrá sin duda. Es mi deseo que hagas como los sabios de Oriente que dijeron: hemos venido a adorar. Hemos venido a adorar. Que tu vida sea de adoración a Dios. Y mi hermano, los sabios aplicaron su sabiduría. Adoraron al Rey. La Navidad, mis hermanos, no se trata de ti y de lo que quieres, sino de recordar al Rey que nació, al Rey que aún vive, que está entronado en los cielos, intercediendo por nosotros. Nuestro Rey demanda adoración, demanda sumisión, demanda una vida para Él, demanda confianza en Él. Cuando decimos ha nacido el Rey, vivimos para Él. Nuestra vida se trata de nuestro Rey. Nuestra vida se trata de darle gloria a nuestro Rey, ese Rey que vendrá por nosotros. La Navidad, como he dicho, es una aparente paradoja. Nació el Rey eterno en un humilde pesebre. Pero no olvidemos que un día nuestro Rey vendrá con toda gloria. Todo ojo lo verá. Como dice en Mateo 24, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ese día se acabarán todas las aparentes paradojas y todo será claro para este mundo. Ese que nació en Belén es el Rey.